Nos es muy grato hoy contar con la presencia de doña Rosa Díez en este Círculo de la Unión. Durante varias épocas y muchas décadas fue una de las políticas más destacadas del PSOE. Tuvo diversos puestos de responsabilidad tanto en el Parlamento Vasco como en el Parlamento Nacional y en el Europeo. En el año 2007 abandonó la formación siendo cofundadora del partido UPyD, Unión Progreso y Democracia, del que fue su líder y portavoz desde el año 2008 hasta el 2016. Nace en Sorupe, Vizcaya, pero también tiene relación con un pueblo de Burgos a través de sus abuelos. Sí, mi padre nació aquí. Sí. Tiene un amplio bagaje como escritora, con títulos como Caudillo Sánchez, Maquetos, La demolición, Cómo hemos llegado a esto, Merece la pena una vida dedicada a la política y otros. Entre ellos nos ofrece una visión de la política española. Hoy doña Rosa Díez nos hablará de su libro La sombra, memoria histórica de Zapatero. En él ofrece una visión de la trayectoria política del expresidente desde su propia experiencia, ahora un tema de candente actualidad. Sin más, les dejo con doña Rosa Díez. Por favor, si no les importa, apaguen los móviles para no tener problemas. Gracias. Muy bien. Creía que ibas a decir tú ahora, ya digo yo, y sigue. Bueno, buenas tardes. Yo poco tengo que hacer aquí arriba porque es Rosa la persona más indicada para ya comentar todo lo demás. Solo decir que personalmente ha sido un placer grande. Ya hubo un contacto con ella en un momento, no pudo ser. Viene ahora que independientemente de lo que va a hablar esta noche, y créanme que es súper interesante todo lo que ella nos va a comentar, es que yo creo que hay un momento ahora mismo en el que importa mucho la integridad. Quiero decir, uno puede ser del color político que quiera ser, pero bueno, si hay cosas en momentos puntuales que no encajan con tus principios, el saber decir hasta aquí he llegado y voy por otros caminos, me parece que realmente es lo que le dan a uno la honestidad y la integridad. Y eso fue algo que desde hace ya tiempo, mucho antes que ahora, me llamó la atención de Rosa Díez. Entonces es para mí un placer porque para mí cumple uno de esos requisitos importantes, que es la integridad en su persona. Ella supo decir que no a algo que vio que no podía ser. Y nos va a presentar un libro, creo que francamente estupendo, sobre todo porque necesitamos mucho conocimiento de las cosas. A veces nos enfatizamos enseguida y damos unos likes a unas opiniones puntuales que surgen por ahí en los Facebook, en el Instagram, y no llegamos a un conocimiento real de las cosas que han sucedido. Yo creo que España ahora necesita mucho conocimiento de nuestra historia anterior para saber a qué futuro nos vamos a dedicar o lo que queremos cara a nuestro futuro de este país. Y la persona, yo creo que de las más indicadas para ello es Rosa Díez, con lo cual disfrútenla muchísimo porque yo llevo un ratito hablando con ella. Es todo un pozo de conocimiento y de sabiduría. Así que nada más, ya no tengo nada más que decir. Rosa Díez con todos. Muchas gracias a la presidenta del Casino del Círculo, María José, que ha hecho el contacto, y desde luego a todos ustedes por haber acudido a esta convocatoria, a esta tarde de ciudadanía, que pretende ser mucho más que la presentación de un libro. El libro, ¿se escucha bien? Sí. El libro es, podríamos decir, la disculpa para hablar de cosas que importan, de las cosas que nos importan, de los valores, de los principios, de nuestra historia, no la historia de Zapatero, sino la nuestra, la de este país, la de sus ciudadanos, de por qué y cómo hemos llegado a la situación actual, que cada cual la puede calificar como considere, pero que yo haré mi propia calificación. Y es, sobre todo, este reencuentro, es una ocasión para hacer pedagogía democrática.
Así me lo planteo yo, ¿no? O sea, no es un meeting en el que yo exponga lo que pienso, que lo haré, sino una posibilidad de reflexionar y de intercambiar opiniones sobre un tiempo que para mi juicio, y ahí voy directamente ya al libro, es un tiempo negro. No solo es la historia, La sombra no solo es la historia de Zapatero, es la historia de un tiempo negro en la política nacional, de un tiempo negro en la democracia, el origen de una época en la que se rompió con lo más sagrado, que era y es en cualquier sociedad democrática el consenso entre diferentes, el acuerdo entre distintos, el reconocimiento de iguales entre ciudadanos, que es lo que nos trajo a nosotros la Constitución del 78, como a otras democracias del mundo, sus propias normas y la propia creación de las democracias. El pluralismo político es la esencia base, no es un modelo más, no es un tipo más, sino que es la esencia base de la democracia, el pluralismo. Bueno, todo eso lo cuestionó y lo rompió Zapatero. Hay quien pero es también, antes de hablar de él, de la sombra, me decía alguien que lo había visto hace unos días o hace unas semanas aquí. Bueno, antes de hablar de la sombra y de lo que supone, quiero dejar en el aire también una reflexión. No solo es la historia de Zapatero, es también nuestra propia historia. La historia de una sociedad que lo dejó hacer. Porque, claro, hay quien dice, bueno, pero yo solo qué puedo hacer, yo lo que yo piense o lo que yo haga no tiene importancia o no llega a ningún sitio. Bueno, es también nuestra propia historia, la historia de una sociedad que le permitió hacer. Naturalmente ahí la responsabilidad es mayor en unos que en otros y la culpabilidad más que la responsabilidad también. Pero, a ver, cuando Zapatero llegó a la presidencia del Gobierno de España, cuando se le empezaron a ver sus formas, cuando se le empezó a ver al personaje que estaba escondido en aquello, ¿se acuerdan ustedes que se decía Bambi o que se decía que era un tipo con talante? Cuando la realidad se impuso a esa imagen que se trascendía de él, bueno, se le permitió. O sea, se le permitió seguir porque nadie en una democracia, en un sistema democrático en el que se elige directamente a los representantes políticos, en este caso a los diputados, y ellos a su vez eligen al presidente, pues nadie está a salvo de que llegue al Congreso de los Diputados primero y al Gobierno de la Nación después, pues un tipo sin escrúpulos, un tipo dispuesto a cuestionar, en fin, lo más sagrado, la propia cohesión entre españoles, la propia igualdad entre españoles. Nadie está a salvo de eso, pero en cualquier país de nuestro entorno, en cualquier democracia solvente, en cualquier democracia con cuajo, o sea, con tiempo, con historia, con pedagogía y con conocimiento, pues oye, hay contrapoderes democráticos que actúan y que hubieran impedido que las cosas se fueran desarrollando como se han venido desarrollando. Por tanto, también es nuestra historia, aparte de ser la historia de José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero cambió la política y también la forma de hacer política. Eso es interesante, ¿no? Cambió la política que se hacía, pero también cambió la forma al decidir romper con lo que fue la transición española. El espíritu y la forma de la transición. El espíritu que fue el acuerdo de voluntades entre diferentes, entre personas que habían perdido la guerra, entre personas que habían ganado la guerra, entre personas que habían sufrido, entre distintos, entre personas bien distintas, con historias y con vidas distintas, que tenían un objetivo común, que era que no se repitiera la historia, que en sus hijos no se repitiera esa historia, sin renunciar cada uno a lo que pensaba o renunciando a una parte o haciendo una reflexión de lo que fue la historia, su propia historia, ¿no? Pero sobre todo tenían una decisión, y es que no se repitiera la historia. Y fue un encuentro, eso fue la transición, un encuentro entre diferentes, para construir juntos, para vivir en una sociedad libre, para que sus hijos no tuvieran que sufrir lo que ellos habían tenido que sufrir. Bueno, Zapatero eso lo rompe, pero lo rompe desde que llega, no desde que llega a la presidencia del Gobierno en el 2004, después de los atentados de Atocha, no, lo rompe desde que llega a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso del año 2000.
o sea, su objetivo es desde el primer momento romper ese consenso, cuestionar la transición, cuestionar el espíritu de la transición y la letra de la transición que se plasma en la Constitución del 78 y que tiene un artículo principal, que es la unidad de la nación. Esto se habla poco de ello, pero este fue uno de los objetivos, la unidad de la nación. Se acordarán seguramente, lo de nación de naciones, la nación es un hecho construible, discutido y discutible, todas esas cosas que decía así como tontorronamente, así como que se le había ocurrido en el momento y tal, todo eso formaba parte de una estrategia. Cuestionar lo esencial. Y lo esencial es la unidad de la nación, pero no la unidad de la nación como el que tiene un mapa y dice, no, es que esto... No, porque la unidad de la nación es el instrumento que garantiza la igualdad entre españoles. La unidad como instrumento para garantizar la igualdad entre españoles. Al margen de la parte de España en la que hayas nacido, al margen de la parte de España en la que vivas, al margen de la ideología política que tengas o que no tengas ninguna. La igualdad entre españoles, un concepto fundamental, básico. Sin igualdad ni libertad, pues no hay democracia, le podemos llamar lo que le queramos llamar, pero él eso lo cuestiona desde que llega. Claro, en fin, hay un capítulo en el libro en el que yo cuento aquel congreso del 2000. Yo estaba allí. Yo no solamente estaba allí porque era afiliada del PSOE, sino porque una como es así, que estaba en aquel momento en el Parlamento Europeo, en fin, acababa de llegar en el año 1999, era la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Español en el Parlamento Europeo, vamos, era jefa, vivía estupenda, bueno, trabajaba mucho porque a mí me gusta trabajar y tal, pero bueno, realmente yo estaba estupendamente, o sea, para no moverme, y entonces, pues resulta que el Partido Socialista pierde las elecciones, Almunia, con un resultado malísimo, Almunia dimite, convoca un congreso extraordinario, aquello se monta un cisco tremendo en el Partido Socialista, y entonces aquí va esta y dice, bueno, pues ahí voy yo me voy a presentar. Bueno, mucha gente trató de disuadirme, muchos amigos, trataron de disuadirme, no hombre, no te presentes, tú con lo bien que estás, a ti, que te darán lo que quieran, el que salga y tal, lo que tú pidas, lo que tú quieras, pero no se te ocurra. Entonces, y había como dos, perdonen que me extiendo un poco, que parezca que me extiendo, pero vuelvo al lío, porque conocer cómo llegó es importante para conocer el resto, cómo se ha producido. Claro, había como una corriente, como dos corrientes, no, opiniones, ¿no? Yo que pensaba, a ver, el Partido Socialista, para volver a ganar elecciones, tiene que empezar por cambiarse a sí mismo. Entonces, hay que cambiar dentro para poder cambiar fuera, para poder ganar fuera. Entonces, hay que cambiar los modos, las formas, los discursos, en fin, hay que cambiar. Al Partido Socialista le estaba pasando en España, le estaba pasando en aquel momento lo que le pasaba a toda la socialdemocracia en Europa, pero el cambio había que producirlo internamente. O sea, no es que hubieran dejado de votar al Partido Socialista pues porque había llegado una moda, no, sino porque la socialdemocracia había sido incapaz, era incapaz ya en toda Europa de dar respuestas nuevas a problemas nuevos que tenía una sociedad diferente. Bueno, entonces yo dije, no, esto hay que cambiarlo desde dentro. Entonces yo era la que abanderaba eso. Y luego había una mayoría dentro del Partido Socialista que pensaban que para que el Partido Socialista ganara las elecciones lo que había que hacer era poner de secretario general a alguien que ya hubiera ganado elecciones. Entonces estaba Bono. Entonces ahí el que ya había ganado elecciones era Bono. La que quería cambiarlo era yo. Entonces, bueno, mientras se presenta cuando Felipe González le da el ok y se ponen a reunir los varones todos detrás y todas estas cosas y tal, entonces ahí surgen otros dos candidatos. Interesa esto, porque así hemos llegado a esta situación. Alfonso Guerra dice, bueno, a Alfonso no le gustaba Bono, por supuesto tampoco le gustaba yo no les gustaba fundamentalmente porque no pedía permiso para nada, ¿no? Entonces eso pues está muy mal visto. Entonces, bueno, no le gustaba yo, al otro no le gustaba porque no le gustaba, y entonces dice, bueno, a ver, yo tengo que lanzar un candidato para cuota, porque entonces el Comité Federal se elegía por cuota, ¿no? Y no estará en la ejecutiva, pero cuota, y lanza a Matilde Fernández, para cuota. Y mientras está ocurriendo todo eso, pues hay un grupo de diputados jóvenes, les llamaban, que dicen, oye, aquí hay que pillar cacho. Y entonces vamos a organizarnos y tal, y a ver quién gana, y entonces con el que gane, pues nosotros vamos a organizarnos para pillar cacho. Entonces es un grupo de diputados en los que está Zapatero, está Caldera,
en fin, Pepiño, en fin, es un grupo de diputados de todas, en fin, de toda esa edad y tal, que empiezan a organizarse entre ellos. Se llaman a sí mismos, imagínense ustedes cómo era la cosa, que se llaman a sí mismos los jóvenes turcos, que acabaron fatal, como todo el mundo sabe. Por eso se pusieron los jóvenes turcos. Luego, cuando alguien les explicó que los jóvenes turcos muy mal, pues ya se cambiaron de nombre y se pusieron Nueva Vía o algo así. Bueno, entonces estos se empiezan a reunir ahí para tal. Y resulta que cuando empezamos a ir por las agrupaciones locales antes del Congreso para pedir avales, porque aquello fue un Congreso, no eran primarias, pues se percibe, todo el mundo percibe que lo que las bases del Partido Socialista quieren es cambio. Entonces la gente quiere un cambio, no quiere uno que ya haya ganado elecciones, no, quiere cambio. Y cuando se percibe, ya saben cómo es el establishment, ya sea económico, ya sea mediático, ya sea financiero, ya sea político, no quiere cambios. Pero cuando ven que va de cambio, deciden quién es el cambio. Quieren decidir quién es el cambio. Y entonces dicen, bueno, esto va de cambio, luego tenemos que apostar por el cambio. Entonces eligen que el cambio tiene que ser uno de los chavales estos de los jóvenes turcos. O sea, esto vamos a buscar entre estos. Solchaga les reúne, esto me lo sé yo desde dentro y es muy divertido, porque Solchaga, por petición de González, reúne al grupo. Y le llaman, citan a varios diputados, a casi todos, y entre otros citan a Jordi Sevilla, que fíjate tú que hoy está muy de actualidad en la prensa de hoy. Citan a Jordi Sevilla. Jordi Sevilla no es que estaba conmigo, es que estaba furibundamente conmigo, porque yo cuando decidí presentarme fui y se lo conté a 2 o 3 amigos para que lo supieran, no para pedirles opinión. Y entonces entre los amigos estaba Juan Manuel Eguigaray, que era muy amigo mío. Entonces voy al despacho de Juanma a decirle, y en ese momento estaba Jordi con él, que es economista también, y entonces ya eran amigos y era uno de los protegidos de Juanma y tal, ¿no? Y entonces, bueno, yo voy y él se queda allí. Entonces, bueno, así como Juanma me dice, Rosa, no te presentes, déjalo, porque te vas a meter en estos líos, te van a machacar y tal. Y bueno, y cuando yo le digo, no, ya está decidido, pues él se pone conmigo desde el primer momento, pumba, a trabajar. Pues Jordi era, bueno, el exaltado, bueno. Entonces, el exaltado en el sentido positivo, ¿eh? Sí, bueno, por supuesto, tú representas eso, tal. Entonces, ella, en la cita de Solchaga, pues citan a Jordi, y Jordi va. Y cuando vuelve de la reunión, muy honestamente, vinieron de mí y me dice, mira, Rosa, esto ya está cantado. El país va a estar con estos, van a decidir entre ellos, no se sabe si Caldera o Zapatero, pero González ya ha dicho que esto va de eso, entonces van a ganar ellos, entonces tienes que retirarte porque no tiene ningún sentido que pierdas y tal. Te darán lo que quieras, o sea, lo que quieras, o sea, puedes pedir lo que quieras y tal. Y yo le digo, o sea, que os han examinado y habéis aprobado. Y, bueno, hombre, no lo digas así, pero bueno, sí, bueno, total, que ya Jordi se va con ellos. Bueno, entonces, así sale lo de Zapatero. Entonces, por supuesto, no se quiere enterar, que yo se lo cuento y me dice, no, que González ya está, no se quiere enterar, y llegamos al Congreso. Por supuesto, el Congreso lo gana. Le eligen al secretario general pero lo ganan por detrás Alfonso Guerra y Felipe González, que ya no se hablaban, llevaban ya años sin hablarse, pero pactan al secretario general a través de sus números 2 y sus números 3. O sea que ahora cuando le vemos a Alfonso Guerra y a Felipe y tal decir esto, lo otro, no sé qué, recuerden, a Zapatero le pusieron ellos por detrás, a través de los suyos, le ponen. ¿Y con qué criterio, con qué argumento gana Zapatero? Digamos, el argumento más importante para convencer a los afiliados que tenían que votar, que eran los delegados, 900 y pico delegados que tenían que votar. El argumento era, y seguramente que la gente de mi edad, que esté por aquí o tal, o muy seguida de política lo recuerda, era que Zapatero era joven y nuevo. Bueno, gran argumento. O sea, para elegir a alguien, o sea, tú tienes una empresa y quieres que lo dirija a alguien y dices, voy a poner de director a uno que sea nuevo y que sea joven. Y dice, a ver, ni pajolera, pero joven y nuevo. Bueno, entonces, era el inicio de la política mediática, o sea, de eso de la imagen por encima de tal, dice, joven y nuevo. Pero es que ni siquiera eso era cierto, porque, a ver, joven, bueno, más joven que yo sí, pero, a ver, 7 años más joven que yo, o sea, tampoco, en fin, joven, vale. Nuevo será por no usado, porque llevaba 3 legislaturas siendo secretario general del Partido Socialista en León.
3 legislaturas de secretario general del Partido Socialista de León y 3 legislaturas de diputado en el Congreso de los Diputados, y no le conocía a nadie porque no había hecho nada. O sea, dice, pues será que no está usado. O sea, no desconoce, pero vamos, nuevo. Bueno, pero con ese gran argumento lo eligen. Bueno, pues desde el primer momento que lo eligen secretario general, dentro del Partido Socialista, la consigna es: hay que cuestionar la transición. Yo eso lo he oído dentro, lo he oído y lo he discutido dentro. Había que, el argumento de Zapatero era: hay que romper lo que fue el consenso de la transición, hay que cuestionar la transición. Hay muchos, primero explicaba aquello de que había muchos españoles que no habían votado la Constitución. Cuando le explicaron, porque venía de los jóvenes turcos, o sea, esto que necesitaba que le explicaran las cosas, que hay constituciones en el mundo que, en fin, que son centenarias y que sí que tal, bueno, ya dejó de decir lo de lo que no la habían votado, pero hay que revisar la transición. Entonces, que ha habido mucha gente que no estuvo en la transición, que no estuvo, que no quiso, no estuvo porque no quiso o porque estaba en contra, vaya, de la transición. Entonces, que había que revisar la transición. Entonces, el proyecto de él lo explicaba internamente, no, hay que conseguir que la derecha institucional se rompa. Lo que había intentado Mitterrand en Francia, pero en plan paleto en España, ¿no? Entonces hay que conseguir que la derecha institucional se rompa, que se desgaje una parte de la derecha española, lo que había hecho el PP, que había sido aglutinar institucionalmente a toda la derecha realmente, una cosa que resultó muy importante y muy necesaria para cuando perdió las elecciones el Partido Socialista, o sea que realmente era muy importante y fue muy positivo para España. Bueno, entonces hay que conseguir que se desgaje, porque su argumento final era porque con un partido popular, con una derecha dividida, el Partido Socialista, aunque tenga menos votos, aunque sea más pequeño, aunque no tengamos suficiente apoyo, seguiremos teniendo poder. O sea que esto que se le acusa ahora a Sánchez de haber perdido la pulsión por ser un partido mayoritario, el no tener, digamos, la vocación de partido mayoritario, esto lo inauguró Zapatero. O sea, esto empezó ya con Zapatero. Ya no había que tener vocación de partido mayoritario. Había que tener vocación de excluir del consenso democrático a la derecha española, del consenso político a la derecha española, y poder construir mayoría con quien sea. Eso empezó con Zapatero, porque ahora ustedes seguramente que escuchan, incluso dicen, como me pasa a mí muchas veces y desde hace mucho tiempo, bueno, pero todo empezó con Zapatero. Cuando hablamos de cosas de Sánchez y de esta, todo empezó con Zapatero, y yo escribí el libro por eso, porque sí, vamos a rellenar el todo. ¿Qué significa todo empezó con Zapatero? Entonces, no hay nada de lo que ha ocurrido en estos 7 años de gobierno de Sánchez, que se nos han hecho eternos, pero son 7, o sea, no hay nada que haya ocurrido en estos años que no se iniciara y que no fuera una apuesta política de Zapatero. Nada, o sea, no encontrarán ustedes absolutamente nada. Hoy, por ejemplo, los últimos días hablamos de la reunión de Sánchez con el independentista, con Junqueras. Que ya a Sánchez solo le falta que le mire un tuerto. Bueno, con una reunión con Junqueras. Bueno, entonces dirán, han pactado la ordinalidad, que significa eso, que el que más tiene es al que más le dan. Entonces, han pactado eso, porque lo de la ordinalidad la gente se pierde, no sabe lo que dice. Bueno, sí, han pactado la ordinalidad. Es como si aquí en Burgos, en la calle más céntrica, donde vive la gente que más recursos tiene y tal, el ayuntamiento dijera, aquí hay que invertir más porque vive la gente que... No donde más se necesita, sino donde más... Bueno, pues eso, lo han pactado y tal. ¡Qué escándalo! Como es como lo de la película de qué escándalo aquí se juega, ¿no? De Casablanca. ¿Cómo que escándalo? Eso lo pactó Zapatero en el año 2009 para hacer presidente a Montilla. Eso mismo. La ordinalidad en el 2009 entre Esquerra Republicana, Montilla y Zapatero, gobierno de España. La primera legislatura de Zapatero. Se nos ha olvidado. Pero eso o sea, eso también ya lo hizo Zapatero antes. O sea, eso luego no se puso en práctica, como no se va a poner, espero, en este caso, en este momento, pero eso ya lo hizo Zapatero. Excluir al Partido Popular de los pactos, o sea, no pactar nada con el Partido Popular y tal, que es la cosa esta de Sánchez, nada, o sea, en fin, la oposición, no pactaremos nada, el no es no, todo. Eso ya lo hizo Zapatero.
estando en la oposición. En el año 2003 se pactó el Pacto del Tinel. El Pacto de Tinel, que se pacta en Cataluña, que es un pacto que dice expresamente que con el Partido Popular no se pactará nada en ningún lugar. No es que establezca unas posiciones muy exigentes, que digan, bueno, no pactaremos si no renuncian a esto o si no hacen lo otro. No, nada en ningún lugar. En el año 2003, con el Partido Socialista todavía en la oposición. O sea, todo lo que vivimos, toda la demolición, toda la ruptura del consenso, de la relación entre españoles, todo lo que hoy sufrimos, todo lo inició Zapatero. Todo, absolutamente todo. Y no por error, no porque era tonto, que hay algunos que dicen, bueno, es que muy espabilado no era. No, fue una estrategia diseñada internamente para deslegitimar la transición y a la vez que se deslegitimaba la transición, deslegitimar a uno de los autores fundamentales de la transición, la derecha española. La transición se hizo en España gracias a la socialdemocracia, gracias a la derecha española y gracias al Partido Comunista, que también hay que decirlo. O sea, eran minoritarios, pero ahí se apuntó. Y también hay que decirlo. Bueno, pues como lo del Partido Comunista no les molestaba porque no les iban a poder echar del gobierno, había que echar y deslegitimar y desacreditando a la propia transición, a la otra gran fuerza política que es la única que le podía ganar las elecciones. Porque lo que importa no es la ideología, es el poder. O sea, la única fuerza que le podía ganar las elecciones había que deslegitimarla. Entonces, la operación era doble. Hay que deslegitimar la transición, hay que deslegitimar a la otra gran fuerza política que hizo la transición, pero para sumar, para obtener una mayoría, porque ya habían renunciado a ser un partido mayoritario, hay que legitimar a otros actores políticos. Y ahí es cuando deciden legitimar a ETA, que es el pecado original, porque todo lo que ha ocurrido después, todo lo que vivimos, lo que hemos vivido, todo lo que podamos condenar, todo lo condenable, toda la corrupción política y económica, toda empezó el día que el Partido Socialista Obrero Español, con José Luis Rodríguez Zapatero aún en la oposición, porque todo empieza en el año 2000 a través de Guiguren y Ternera, de los representantes del País Vasco, el día que el Partido Socialista decide legitimar a ETA. No negociar con ETA, legitimar a ETA, legitimar la historia de terror de ETA, porque lo más peligroso del terrorismo no es de cualquier organización terrorista, de cualquier banda terrorista. Lo más peligroso no es el número de comandos, la ferocidad que tengan, la capacidad operativa, o sea, asesina, criminal, que tengan los comandos. Lo más peligroso es la legitimación social que persiguen y que Zapatero se la brindó, se la dio, la legitimación social. Eso es lo que hizo en la negociación, que además ni siquiera le llamó negociación, le llamamos ahora negociación, pero Zapatero traicionó el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que había propuesto él a Aznar, estando él en la oposición, digo él, Zapatero, estando en la oposición, atendiendo requerimientos de algunos socialistas, fundamentalmente vascos, que le llevamos a comprender que había que hacer ese gran pacto, el principal pacto de Estado, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que partía de un principio básico en el primer artículo, que el objetivo era la derrota de ETA, derrotar a ETA. Como es lógico, por otra parte, derrotar a la organización terrorista tiene que ser el objetivo indiscutible de cualquier organización democrática, de cualquier país democrático, la derrota de ETA. Zapatero cambió la derrota de ETA por el reconocimiento de ETA, por la negociación, por el diálogo con la organización, porque él lo llama diálogo. La primera vez que hace que reconoce públicamente en los pasillos del Congreso de los Diputados que está hablando con la banda terrorista, dice el final dialogado de la violencia. Las palabras son muy importantes y la pedagogía democrática tiene mucho que ver con romper con la perversión del lenguaje. O sea, en España se ha impuesto la perversión del lenguaje, palabras que no significan, que no se utilizan para explicar la verdad. Entonces, el lenguaje se ha pervertido. Cuando Zapatero explica en las Cortes que se ha iniciado un proceso para conseguir el final dialogado de la violencia, está diciendo que
hay que acabar con la violencia dialogando entre iguales, entre una banda terrorista y un gobierno democrático. Para terminar con la violencia, que es muy mala, pero que la hemos practicado los dos. Claro, no lo dice todo. O sea, las codas que yo hago son codas, pero la frase de final dialogado de la violencia significa eso. El diálogo es un instrumento reservado para iguales. Dialogamos entre iguales, entre personas que nos reconocemos iguales, que estamos en el mismo marco. Se negocia entre diferentes, pero se dialoga entre iguales. Cuando el Partido Socialista y el Gobierno de la Nación decide dialogar con ETA, está reconociéndole una igualdad, se está reconociendo como iguales. Y entonces lo anuncia el Congreso de los Diputados, insisto, en un pasillo que va a iniciar un proceso para el final dialogado de la violencia. A ver, ahí está todo. Es el pecado original. No, a partir de ahí, todo lo demás, todos los latrocinios, todos los robos, toda la podredumbre, toda la división, todo lo que hemos vivido, o sea, y lo que estamos viviendo, todo es pecado venial, porque no hay pecado mayor, no hay corrupción, pecado en ese término, no hay corrupción mayor que reconocer a una banda terrorista como interlocutor político de un gobierno. Es que no hay corrupción mayor que reconocer una interlocución política a una banda terrorista, que sentarse a hablar con esa banda terrorista de aquellas cosas que la banda terrorista ha planteado cada vez que instauraba una nueva víctima. Aquellas cosas por las que mataba forman parte de la mesa de negociación. Les dirán a veces, y lo escuchan a veces, no, todos los gobiernos han negociado con ETA. No, los dos gobiernos anteriores, el de Aznar y el de González, negociaban con ETA. Negociaban para que ETA dejara de matar. Zapatero no negocia para que ETA deje de matar. Zapatero negocia los postulados por los que ETA ha matado y legitima no solo el crimen, sino los motivos por los que ETA asesinó. Y de eso negocian en esas reuniones, de eso hablan. Yo dedico un capítulo, el capítulo 8 de este libro, a explicar entrecomilladamente, a poner entre comillas, algunas de las cosas de las que se hablaba, de las que se dialogaba y de las que se acordaban en esas reuniones entre el 2003 y el 2007. A ver, yo les animo a que lo lean, no porque compren el libro, sino a que lo lean, que alguien se lo deje, porque es nuestra historia, es la historia de España. A ver, en esas reuniones que había mediadores, que es, digamos, también un reconocimiento, un mediador, que le llamaban LAU, un reconocimiento de que están entre iguales y entonces necesitan un mediador, como si fuera pues una guerra internacional con mediadores, entonces, dos bandos que se tienen que entender, ¿no? Entonces los bandos tienen mediadores, entonces hay un mediador que se llama LAU. En la primera reunión oficial del 2004 ya, Lau, el mediador, dice, bueno, es interesante, ¿y por qué cuentas esto? ¿Por qué lo tienes ahí, lo puedes entrecomillar? En el 2008, la policía francesa detiene en la frontera, creo que en Burdeos, detiene a un comando de ETA, entre los que está Thierry, que era uno de los representantes de ETA en las mesas de negociación. ETA siempre levanta actas de todas sus reuniones. O sea, hay 3 terroristas que se juntan a tomar café y hablan de algo, levantan un acta. De hecho, la policía y la Guardia Civil ha detenido muchas veces comandos nuevos o miembros nuevos porque al detener a un comando les pillaban las actas y aparecían nombres, lugares y tal, y tiraban del hilo y les pillaban. Entonces, en la primera reunión, Lau dice, primer acuerdo, solo va a haber un acta, un ejemplar, no una, sino un ejemplar. Lo voy a redactar yo y va a estar guardado en un banco, depositado en un banco de Luxemburgo. Y todos dicen, muy bien, estupendo. Pero ETA sale cada día de la reunión y escribe el acta, porque toda la vida ha redactado actas, entonces escribe el acta. Entonces cuando les detienen en el 2008 en Francia, pues la policía les incauta 290 folios de las actas. Y están ahí las actas de todas las reuniones, en las que aparece quién fue,
quién representaba al gobierno, cuando eran secretarios de Estado, cuando eran ministros, cuando eran enviados del partido, el orden del día, bueno, las discusiones para los órdenes del día son de traca, vamos, el orden del día, que si no había venido el traductor y entonces hablaban todos en español, como siempre, claro, porque si no, no se entendían, bueno, todas estas cosas. Pero también habla de las cosas que planteaban los unos y los otros. O sea, la parte de ETA y la parte del gobierno. Como ETA, por ejemplo, en un momento dado dice, bueno, mientras haya negociaciones, mientras estemos negociando, el gobierno se tiene que comprometer a que ni la policía, ni la Guardia Civil, ni la Gendarmería detiene comandos. Entonces, el gobierno de España, ¿qué hace? Decir, esto no es discutible. Esto no lo podemos discutir. Dice, bueno, la semana que viene, la próxima reunión lo abordamos. Hay que consultar, dice el ministro que está en esa reunión. O sea, no detienen comandos y tal. Y cuando vuelven a la siguiente reunión, dice ETA, han detenido a no sé quién, a fulanito, un comando, no sé qué, y tal. Y entonces, el gobierno de España dice, ha sido un accidente. Ha sido un accidente porque han parado en un control un coche y no sabía, ha sido accidental, no sabían que había terroristas dentro. Pero claro, una vez que les han identificado, les han tenido que detener. O sea, de verdad, créanme, o sea, entre comillas, o sea, ha sido un accidente, que por cierto, la palabra accidente luego deciden utilizarla para cosas que no, en fin, que no estaban previstas. Por eso cuando vuelan los coches en el parking en Barajas, Zapatero dice 2 días después, fue un accidente. No se equivoca, ¿eh? O sea, está hablando de aquellas conversaciones. O sea, ETA no quería matar, puso las bombas, pero no quería matar. Bueno, entonces dice, no, bueno, eso fue un accidente y tal. Y dice, bueno, ya, pero ¿en qué quedamos? En lo que hemos pedido, de que la policía no detenga comandos. Entonces, el representante del gobierno en esa reunión dice, bueno, con la gendarmería y con la policía esto está resuelto. No va a haber problema. Con la Guardia Civil no. Porque, a ver, la Guardia Civil, dice el del gobierno, de verdad, la Guardia Civil solo obedece al Duque de Ahumada. Y además, dice, como son órdenes que no se pueden dar por escrito, o sea, ustedes se imaginan, o sea, que no es de lo que hablan, sino el que ya es gravísimo, sino el colegueo. O sea, esto. Después de los atentados de la T4 se vuelven a reunir. Hay una reunión de marzo del 2007, el atentado de la T4 creo que fue en diciembre del 2006, marzo del 2007 hay una primera reunión. Se vuelven a reunir, dice la U. A Zapatero ETA le llama Gorburu, que no significa nada, es un nombre como inventado, como el rojo o algo así, Gorburu tal. Dice la U, yo estaba muy cabreado con la equincha. Se está refiriendo al atentado, le llama equincha, que es acción, que es como ETA llama a cada atentado. Entonces utiliza hasta las palabras que utiliza ETA para llamar a los atentados, la acción. Yo estaba muy cabreado, cabreadísimo, ya les digo que está entrecomillado, con la equincha, pero Gorburu me dijo que había que seguir adelante. Y por eso estamos aquí. Y entonces toma la palabra el representante del gobierno, que en ese caso era un ministro, y le dice a ETA, lo hemos comentado antes cuando estábamos tomando café antes de venir, y le dice a ETA, a ver, vosotros y nosotros antes estábamos en guerra. Vosotros secuestrabais y asesinabais y nosotros deteníamos comandos y los poníamos a disposición de la justicia. Eso tiene que acabar. ¿Cómo se quedan? O sea, quiero decir, ¿es eso el pecado original o no? ¿Puede haber corrupción mayor que esa legitimación, que ese reconocimiento, que esa legitimación social de la banda? O sea, en la que abordan pues todo, hay que no hay de Juana Chaos, hay que liberarlo y tal, que el fiscal no pida, no podemos conseguir que el fiscal no pida, pero ya hemos cesado a Fongairiño y ya hemos puesto de fiscal general a Conde Pumpido. Eso le dice el gobierno a ETA. Ya hemos cesado a Fongairiño, que no quiere rebajar la pena, y ya hemos puesto a Conde Pumpido de fiscal general. Esas cosas allí en la mesa, como colegas.
Bueno, entonces, en fin, es importante, ¿no?, que sepamos que de ahí viene todo. O sea, que si ahora ETA, a través de Bildu, a través de Otegi, a través de tal, está en el puente de mando, es porque al puente de mando la subió Zapatero en su momento. ¿Por qué? Porque la necesitaba, había decidido pactar con ellos, pactar como si fueran un partido político más, como si formaran parte del entramado político y democrático, como si fueran un partido político más. O sea, eso de tenemos que legalizar, le pide ETA, hay que legalizar a las formaciones políticas y tal, que se acuerdan que Batasuna estaba ilegalizada en España primero por el Tribunal Supremo en el 2003, si no recuerdo mal, y en el 2009 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, estaba ilegalizada en España y en Europa, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o el Tribunal de Justicia, no el de Derechos Humanos, creo que el de Justicia establece además no solamente que el gobierno tiene el deber de defenderse, sino el derecho a defenderse y el deber de defender a la democracia y a sus ciudadanos. Bueno, pues estaba ilegalizado. Entonces estos quieren presentarse a las elecciones. Y entonces, bueno, y están la Fiscalía o el Supremo está recurriendo a las listas y tal, y entonces exigen que se legalice. Y entonces ahí en la mesa es cuando los de Zapatero le dicen: no os preocupéis, que esto lo arregla el Constitucional. Y efectivamente lo arregló. Dejaron pasar a un montón de listas en el año 2011, dejaron pasar un montón de candidaturas, todas aquellas que la Fiscalía no había recurrido porque no había querido recurrirlas, y como no las había recurrido, las dejaron pasar porque no había nadie, bueno, las dejaron pasar porque el tribunal decidió que era constitucional. Pero eso se le ofreció en la mesa. O sea que ahora, cuando les digan o cuando escuchamos decir, bueno, es que qué cosas está haciendo el Constitucional, es que esas cosas ya las hizo con Zapatero. Es que todo empezó ahí. O sea, todo se comprometió. Bueno, y Batasuna, es que... No, entonces el gobierno les dice en las reuniones, no, es que Batasuna ya os diremos, pero tiene que cambiar los estatutos. Ya os diremos lo que tiene que poner en los estatutos y tiene que cambiar de nombre. Es que todo eso está escrito. Y esas actas, por cierto, nunca se han publicado en España. Que eso es una cosa sobre la que nos tendríamos que interrogar. ¿Por qué no se publican las actas? ¿Por qué no conocemos lo que se dijo, cómo se dijo, lo que se pactó, por qué se pactó, cómo se acordó, cómo se hablaba? En fin, esta es la historia. Esta es la historia de este tiempo negro que llega a la democracia española de la mano de Zapatero y del Partido Socialista Obrero Español. Zapatero que, a ver, le gustaba. Zapatero y Sánchez no tenían relación. Cuando Sánchez llega a la presidencia del gobierno, primero a la Secretaría General del Partido Socialista, no tenía ninguna relación con Zapatero, no tenía ni buena ni mala, simplemente no tenía relación. Son dos personalidades muy similares. Sánchez es un psicópata, Zapatero no, pero ambos son unos narcisistas de libro. Y entonces, claro, los dos quieren ser el primero, como cualquier narcisista, el más listo, el más guapo, el más alto, el más todo, ¿no? Y entonces hay un periodo de tiempo muy amplio en el que ambos no se relacionan, no se relacionan. A esto les pone en relación Pepiño, qué casualidad, que hacía negocios con los dos por separado. Ahora sabemos que algunos por ahí en países de Sudamérica, algunos queremos saber que en Venezuela, algunas cosas en China y tal, pero hacía por separado. Y entonces les explica esto de que la joint venture para estas cosas sirve, ¿no? O sea, y que si se ponen juntos, pues va a ser mucho más rentable. Él es el que les relaciona. Pero antes no se relacionaban por esa parte, digamos, en fin, de su personalidad, que les puede, ¿no? Narciso, ¿no? Ahora ya Zapatero, que nunca fue un psicópata, y como no era un psicópata, a Sánchez, lo de la como es de una personalidad psicopática, que es del libro, vamos, que no, ser psicópata, la psicopatía no es una enfermedad, como todo el mundo sabe, es un rasgo de la personalidad. Entonces un psicópata no tiene ningún tipo de empatía, le importa un bledo lo que digan de él, lo que piensen de él, lo que opinen y tal.
Lo de la cara esa que se le ha puesto no es porque no pueda salir a la calle y porque su personalidad psicopática, en fin, quiera que le quieran. No, es por la parte narcisista que dice, pero yo, que soy el mejor, pero cómo no me aplauden, no se tumban para que pase por encima y tal. Entonces, por eso se le han roto los hilos, esos tensores y todas esas cosas que tenía en la cara y tal, pues porque eso no lo puede soportar. Pero Zapatero en la primera etapa gustaba la imagen que se daba de él, de un tipo con talante, de un buen tipo, esa imagen que le devolvía el espejo le gustaba. Luego su sombra le ha devorado. Ya saben que se dice en psicología que todos tenemos como una sombra, ¿no? Una parte de la personalidad que la mantienes más o menos calmada, más o menos tapada, lo que sea, ¿no? Pero a Zapatero su sombra le ha devorado y esa sombra es la que, en fin, alumbra y persigue y tapa y habla al propio Sánchez. Yo creo que hoy es el hombre que susurra, digo Zapatero, al oído de Sánchez. Es un hombre que tiene un gran peso en la política nacional, entre otras cosas porque no ha querido presumir de ello por la parte narcisista que le tocaba al otro, pero todo lo que ha hecho Sánchez es lo que Zapatero inició. Termino para que pueda haber un intercambio de opiniones, pero en general hay personas que dicen, bueno, pero ¿cómo pudo ocurrir eso? O sea, cómo el Partido Socialista, que había sido un partido, oye, con sus más y con sus menos, un partido como lo fue el Partido Popular, la derecha española, clave para construir la democracia, para hacer la transición y para construir la democracia. ¿Cómo es posible que se haya generado en el Partido Socialista ese odio? Zapatero invierte en el odio desde que llega. Él considera que para hacer lo que tiene que hacer, las bases del Partido Socialista tienen que odiar más a la derecha que a ETA. Y se pone a ello y lo consigue. ¿Y cómo? Dice, ¿por qué aflora eso? Hay una razón menor, que es que el Partido Socialista venía de haber perdido unas elecciones con Aznar, se sentía súper humillado, se sentía paro, corrupción y despilfarro, se sentía súper humillado, entonces ahí él ahonda en esa cosa. Pero también porque había un pozo en el Partido Socialista de lo que significaba, de lo que significó Largo Caballero, el espíritu de Largo Caballero, esa cosa de la ruptura, ¿no? Acuérdense que el Partido Socialista en el 77 se opuso a la ley de la reforma política, pidió la abstención. Yo me acuerdo, porque en mi casa, mi padre era socialista, en mi casa, que cuando el Partido Socialista pidió la abstención, mi padre nos dijo a mis dos hermanos mayores, a mí, oye, haced lo que queráis, pero yo para una vez que puedo ir a un referéndum y votar lo que me dé la gana, y que si no voy tampoco me multan, como pasaba con los referéndums anteriores, yo desde luego voy a ir y voy a votar que sí. Vosotros veréis, voy a votar que sí, porque la revolución ya hemos hecho, ahora lo que toca es la reforma, ya hicimos, y fijaros lo que nos costó, ya hicimos, toca la reforma, pero ese espíritu revanchista del largocaballerismo anidó en el PSOE, y como en España no se ha hecho pedagogía democrática ni dentro de los partidos, ni en la sociedad en su conjunto, ni en la reglada, ni en la no reglada, ni en la educación reglada, ni en la educación no reglada, como no se ha hecho pedagogía democrática, ese odio y ese revanchismo prendió fuego en las bases del Partido Socialista y produjo pues la ruptura, o sea, produjo que las bases se radicalizaran hasta el extremo. El radicalismo entre las bases del Partido Socialista, cada vez más disminuidas en número, es brutal. Odian más a la derecha, que es porque les puede quitar el poder, no porque sea la derecha, porque es que el PSOE gobierna con la extrema derecha per se, que es el separatismo catalán, que es racismo puro. Gobierna con los que son racistas en Cataluña y con los que nos asesinaban por ser españoles en Euskadi, en Navarra o en cualquier otro sitio de España, y por no renunciar a serlo. O sea que cuando dicen eso, por lo menos que no gobierne la derecha, oiga, la extrema derecha es la que está gobernando. Es la única extrema derecha verdaderamente definida por sus actos, no por sus discursos, es la que gobierna con Sánchez. O sea que entonces no quiere, o sea, ese odio a la derecha que les puede quitar la mayoría está, absolutamente cuajó entre las bases del Partido Socialista, y ahí se ha quedado. Y eso lo ha recogido Sánchez, y eso lo ha mantenido y lo ha seguido extendiendo. Pero todo lo sembró Zapatero. Sánchez desenterró a Franco, pero Zapatero resucitó el guerracivilismo. El que lo resucitó fue Zapatero. Sánchez, después de perder las elecciones en el 2023, anunció que iba a levantar un muro.
pero Zapatero cavó la fosa entre españoles. Y eso, permítanme que les diga, junto con, o detrás de, porque va unido a la legitimación de ETA, es algo que no les debiéramos de perdonar jamás. Yo, desde luego, no se lo perdonaré nunca. Bueno, me dice Rosa que está dispuesta a todas aquellas preguntas que puedan surgir o aquellas dudas que se puedan tener sobre lo que ella acaba de comentar, pues que estaría encantada de resolver. Si alguien tiene alguna pregunta por ahí que hacer, alguna duda, sí, voy a pasar el... Rosa, muchas gracias. Y quería preguntarte, desde que se hizo la manifestación en Burgos hace poco, un poco poner en valor ser la primera provincia de Burgos que sacó el tema de todo lo que está pasando. ¿Qué opinas con toda la información que está saliendo ahora a raíz de Venezuela, si es el fin de Zapatero o no? Bueno, yo creo que Zapatero tiene un futuro penal. Lo vengo diciendo desde hace meses. La primera vez que lo dije en un acto así como este, me miraron algunas personas como las vacas al tren, que se suele decir, ¿no? Exagerada o que... Sí, yo creo que Zapatero tiene un futuro penal y Sánchez también. Pero como estamos con Zapatero, vamos a seguir con él. No solo por Venezuela. A ver, no sé, cuando yo terminé de escribir este libro, yo lo entregué en marzo o en abril del año pasado, y por eso hay un último capítulo en el que ya lo escribí después de entregarlo, porque empezaban a salir todas las cosas de Venezuela y tal que apuntaban penalmente a Zapatero, y bueno, pues eso va a haber que dilucidarlo. A ver, hay algo que ya está aprobado, y es que Zapatero en Venezuela ha estado siempre al lado del mal y frente al bien. Es decir, que siempre ha apoyado al dictador, que siempre ha trabajado para limpiar la imagen del dictador en el mundo, y que nunca ha levantado la voz cuando el dictador masacraba los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. Eso ya está aprobado. Eso ya, en fin, tampoco es extraño, porque si blanqueas a ETA, pues blanqueas cualquier dictadura del mundo, o sea, con el mismo desparpajo, y a ETA lo blanquea como presidente en activo del gobierno, todavía más grave. Entonces, eso ya está probado, que ha sido un prescriptor y un defensor de la dictadura, de la narcodictadura, de las masacres producidas en Venezuela. Ahora está por dilucidar si además cobraba por ello. Y eso se tiene que dilucidar en los tribunales. Hay muchos signos externos, pero eso se tiene que dilucidar en los tribunales. Pero tampoco tenemos que esperar, o yo por lo menos no quiero, esto de a ver si viene el primo de Zumosol, o sea, Trump, y lo detienen. Porque también tiene causas abiertas en España. O sea, que por lo que ha hecho penalmente en España, porque lo político tiene otro... Por lo político ganaba elecciones, o sea, porque Zapatero perdió las elecciones por la economía, que fue la segunda legislatura, y no las perdió por lo peor que lo había hecho en la primera, por romper la cohesión entre españoles y por legitimar a ETA, por iniciar ese proceso. No las perdió, lo perdió por la economía, por haberla gestionado mal. No se la inventó, pero la ruptura se la inventó él, y no las perdió por eso. Entonces, pero en España tiene causas abiertas. No solo he visto que está en la Audiencia Nacional ahora mismo una denuncia por sus relaciones con Venezuela y tal. No, tiene otras, como lo de Plus Ultra, por ejemplo.
y algunas rescates y algunas cosas que hay por ahí. Acordaos de estas imágenes ahí corriendo es entre comillas, reuniéndose allí en ese parque público con uno de los testaferros y tal. Bueno, yo creo que no hay que esperar a que venga Trump, que no va a venir a detenerlo aquí, por supuesto, pero no a que los tribunales norteamericanos inicien una causa. No, le tenemos que juzgar nosotros. Y además, y si además la juzgan en otro sitio, pues que la juzguen, vaya. Pero yo creo además que le vamos a juzgar en España. Y que a lo mejor, fíjate tú, le pasa como al Capone, que cae por lo de Plus Ultra y no por las más gordas de las que habrá hecho. Pero oye, que caiga. O sea, pues que cae por lo menor, pues bien, pues no sé. O sea, yo quiero que caiga por lo mayor. O sea, quiero que le juzguen por todo. Y que el juicio político que no le hicimos en su día, se lo hagamos. O sea, pero el penal también. Pero, oye, que al final cae, pues como Sánchez puede caer porque financió los puticlubs de su suegro al PSOE, pues bueno, pues igual cae por eso, y no por otras cosas, o por la no carrera de su hermano, o la no carrera de su mujer, pues a lo mejor... bueno, yo quiero que le juzguen por todo, pero hay causas abiertas en España. Como dice la frase, hay jueces en Berlín y también en Madrid. Quien dice Madrid dice toda España, y aquí se le va a juzgar. Por eso ahora mismo la tirria que tiene y la persecución contra los jueces es notable, y por eso Sánchez no se va a ir de la Moncloa. No se va a ir porque es que cada día que pasa en la Moncloa es un día que le aleja en tiempo de los tribunales. Necesita, cuanto más porquería sale, más necesita seguir en la Moncloa, porque necesita la abogacía del Estado y a la Fiscalía para defenderse. Entonces está ahí apalancado. ¿Cómo va a salir? Pues no sé si saldrá directamente por otras elecciones que pierda, pero que las pierda más que las anteriores, que a la gente se le ha olvidado que las anteriores también las perdió, y porque no pueda construir una mayoría alternativa, o saldrá con el Samur, porque la cara que tiene pues puede ser de Samur, o saldrá con los geos, que también podría ser, o con el Samur y los geos juntos, que, oye, pero, a ver, ya dejándonos de bromas, sí, Zapatero tiene un futuro penal, y además tiene que ser penal, será penal en España. Si además le juzgan en Nueva York o en Miami y tal, pues que lo juzguen. Pero hay causas en España y hay jueces en España que lo juzgarán. Ahí también. Un momentito, ¿eh? Sí. Enhorabuena, Rosa, siempre es un gustazo escucharte, la verdad. Y me gustaría preguntarte que si te postularías para una candidatura a presidenta de gobierno, porque de verdad que necesitamos políticas como tú. Ya lo hice. Esa es una asignatura a la que ya me presenté en 2 ocasiones. Con gran orgullo por tener la oportunidad de darle la voz a los españoles y por los votos que recibí, pero bueno, ese arroz ya ha pasado, esa etapa ya ha pasado. Pero a ver, que se puede hacer política y estar en la política de muchas maneras, y una es esta, o sea, todos los que estamos aquí hoy estamos haciendo política, no solo yo que estoy aquí, estamos haciendo de ciudadanos. Y tenemos mucho que hacer y que decir, para que no se repita la historia, porque el libro también tiene que ver con eso. Les recuerdo eso de que Zapatero no perdió por lo peor. Claro, una de las cosas en las que trabajan los miles de asesores o centenares de asesores que tiene este tipo en la Moncloa, una de las vías en las que trabaja es en el desistimiento. Que la gente, que lleguemos a la conclusión, cada uno de nosotros por nuestra cuenta, de que no hay nada que hacer. De que hagan lo que hagan, no pasa nada, no hay nada que hacer, yo qué voy a hacer y tal, si yo no puedo hacer nada. El desistimiento es una fuerza poderosísima para orillarnos y para dejarnos en casa y para que no participemos, no solamente el día de las elecciones, sino en los debates previos, para que nos callemos, para que no hablemos, para que no demos la opinión cuando alguien plantea algo y tal, no vamos a meternos en líos y tal. El desistimiento se trabaja, lo llevan trabajando, pero bueno, digamos, en fin, con instrumentos profesionales.
y te encuentras con muchas personas, yo me encuentro por lo menos con muchas personas que me lo dicen, va, si total, si no vale para nada, si también perdió las elecciones y ahí sigue, total. Es la gente que puede tener la tentación de abstenerse, no solo de abstenerse en el debate público, como estoy diciendo, sino de abstenerse el día que le llamen a las urnas, porque algún día tendrán que llamarnos, de abstenerse, ¿no? Porque ellos a los suyos los movilizan con el odio. Y nosotros necesitamos argumentos, porque no somos iguales. Y entonces necesitamos argumentos y tomar conciencia de que podemos y debemos de cambiar las cosas. Y entonces, combatir esa estrategia de la disuasión por la vía del desistimiento es importantísimo, que cada uno de nosotros sepamos que, oye, cada uno de nosotros somos un activo, y somos un activo para impedir que se repita la historia y que vaya a peor, porque si de Sánchez depende y de su partido depende, todo lo que pueda empeorar, empeorará. Sí. Sí. A ver. Bueno, en principio, darle la enhorabuena por la conferencia, ha sido muy amena, y puesto que procede del Partido Socialista, hoy en estos momentos el Partido Socialista está roto. Es necesario, por supuesto, que el Partido Socialista reemerja, porque de lo contrario no hay un equilibrio entre fuerzas, derecha e izquierda. El problema de España es que hay muchos pequeños partidos regionalistas que hacen imposible la convivencia. Si no ganas la mayoría absoluta, eso es así. Entonces, mi pregunta consiste: ¿el Partido Socialista en este momento, aunque en Europa ha perdido todo su poder, en este momento hay algún inicio? El otro día oíamos ahora en Sevilla, apaje todos los días, pero no dan un paso adelante, cosa que es muy necesaria, porque de lo contrario, bueno, pues se acaba. Es decir, el día que vengan las elecciones municipales es cuando realmente verán la pérdida que tienen todos los alcaldes, concejales de todos los partidos. Entonces, mi pregunta es: ¿el Partido Socialista, usted cree que hay alguien que pueda ser capaz de llevarla adelante? Muchas gracias. A ver, el Partido Socialista no es que esté roto, es que está muerto. Yo no creo en la resurrección de los muertos, o por lo menos no en esta, digamos, en este nivel. Quiero decir, si la hay, estará en otro nivel. O sea, no viviremos juntos, los muertos que resucitan y los vivos que estamos, ¿no? Entonces, está muerto. O sea, el Partido Socialdemócrata, que fue el PSOE, el partido que hizo la transición, un partido nacional, que defendía la misma posición política en toda España, que con sus errores y sus aciertos era un partido que defendía, en fin, su carta de presentación era la libertad y la igualdad fundamentalmente, la libertad más de los liberales, en fin, pero esencialmente ese se murió con Zapatero. O sea, el Partido Socialista hoy es una empresa propiedad de Sánchez Gómez, Gómez por la vía de que le ha pagado las primarias y le ha pagado la vida a Sánchez, pero es propiedad de ellos, es una propiedad privada. O sea, no hay ni ideología ni nada, hay aspiración de poder, ansia de poder y nada más. O sea, no hay estructura. El Partido Socialista no es ya ni siquiera formalmente una estructura democrática. El Comité Federal no tiene competencias. El Comité Federal era un órgano en el que se debatían las cuestiones, incluso se modificaban acuerdos de la Ejecutiva. O sea, Sánchez quiere hacer en España, Zapatero quiso hacer en España, lo mismo que hicieron en el Partido Socialista: liquidar al Congreso de los Diputados y liquidar los contrapoderes democráticos, la justicia, los medios de comunicación, o sea, pero empezando por aplicar en el país, en las instituciones del país, lo que había aplicado con éxito dentro del Partido Socialista. El Partido Socialista fue el campo de prueba para hacer eso, y lo hicieron con éxito. O sea, ese partido está muerto, y bien muerto. O sea, bien, yo no tengo ninguna pena porque se hayan muerto. O sea, quiero decir, no, o sea, ¿hay alguien dentro capaz de...? No, la oposición es lo único que les puede hacer reaccionar a los socialdemócratas del mundo que puedan estar viviendo por España.
Y que dentro de unos años pues surja una fuerza política, no sé si con las mismas siglas o con otras, que defienda postulados socialdemócratas, en fin, los homologables con los otros partidos del resto de Europa que, como usted muy bien decía, también han desaparecido. Digo, los partidos socialistas clásicos de Francia, de Italia, de Alemania y tal, bueno, en Alemania siguen existiendo y tal, pero ese bipartidismo clarísimo ha desaparecido en toda Europa. Pero ha desaparecido por su incapacidad para dar respuesta a problemas nuevos, una sociedad muchísimo más exigente. Entonces yo no, o sea, es que no me preocupo ni medio minuto de si le van a resucitar, que no se resucitan los muertos, hombre, que no, que tienen que irse a la oposición por sus merecimientos y estarse unos cuantos años en la oposición y hacer, en fin, acto de contrición. Y luego a lo mejor surgen un montón de personas o de los que se quedan en la oposición que son capaces de ir reconstruyendo y de con las mismas siglas y con todo, pues bueno, dar vida a esa en fin, parte de la ideología socialdemócrata que en cualquier lugar del mundo, y desde luego en Europa, en otros lugares se llaman de otra manera, pero en Europa ha sido clave para construir la Europa democrática, con todas sus debilidades y con todas sus cosas. Esa surge del acuerdo entre la derecha, los democristianos y la izquierda socialdemócrata. Pero este Partido Socialista, que si veo a alguien dentro, pero si ahí solo manda Sánchez. Dice usted, Paje, sí, dice tal, debía de dar un paso. Pues el único paso que puede dar Paje es irse del PSOE, porque es que en su comunidad autónoma, o sea, primero, para que le vuelvan a poner en las listas, tiene que tener cuidado para que le pongan los suyos en las listas, no le acusen de traidor y no sé qué. Pero es que los que están en el Congreso de los Diputados, dice la gente, pero bueno, que los diputados de Castilla-La Mancha voten en contra, pero si a los diputados de Castilla-La Mancha los ha puesto Sánchez, y a los de Castilla y León, y a los de Extremadura, porque en el PSOE solo manda Sánchez. O sea, no es que mande la ejecutiva, manda Sánchez. Él hizo las listas, él puso a la gente y solo le deben obediencia a él. Y dentro del Partido Socialista, el que quiere ir en las listas sabe que no le pueden llamar traidor, facha, esas cosas, favorecedor de la derecha, porque entonces Sánchez no le pone en la lista. ¿Por qué creen ustedes que está poniendo candidatos para perder en las comunidades autónomas? Como Pili Juergas, que dice Federico Jiménez Los Santos en Castilla, en Aragón, o la de Andalucía, o al hermano, al que contrató al hermano que puso en Extremadura. No, para que cuando él pierda las elecciones y pierda el gobierno, el partido, aunque sea una porquería de partido, aunque sea así de pequeño, lo controle él, a través de las personas que él ha puesto en esos sitios. O sea, solo quiere eso. O sea, dice, no le importa sacrificar, pero que no está sacrificando a nadie, que lo que está es organizando la estructura de poder para cuando salga del gobierno, para controlar en el partido, porque él piensa, si yo salgo del gobierno y el Partido Popular tiene que pactar con Vox, porque no tiene mayoría y pacta con Vox, arderán las calles. Sacaré a la gente a la calle, arderán las calles, en un año Feijóo convocará elecciones y tal, y claro, yo si tengo el partido controlado, volveré de candidato, no voy a hacer como Zapatero que me fue, yo volveré de candidato. Y una es la disuasión, les decía antes, de las estrategias, por la vía del desistimiento no tenemos nada que hacer. La otra estrategia es el miedo. Cada vez escuchamos más decir, cuando pierda las elecciones, bueno, cuando pierda el gobierno, no cuando pierda las elecciones, porque las elecciones ya las perdió, arderán las calles. Y yo les digo, no se lo crean. O sea, no se lo crean. Las calles arden si la policía no actúa como tiene que actuar. O sea, que tiene que haber un ministro o ministra de Interior que proteja a los policías y a los guardias civiles para que ellos protejan a los ciudadanos. Y eso es la clave, ¿eh? Esa será la clave. Porque esto de, hombre, boicotearon la vuelta porque la policía tenía instrucciones de no actuar. Que si hubiera tenido instrucciones de actuar, ¿de qué? Cuando hay convocatorias, cuando salen el 1 de mayo, ¿cuántos salen? Media docena, hombre. Salen el primer día.
pero se acaba si la policía actúa como tiene que actuar, en defensa de los intereses generales y en defensa de las libertades de todos los españoles. O sea que yo esta historia me la conozco porque además la he vivido en Euskadi. Cuando salían a quemar los chavales, a quemar autobuses, a quemar contenedores, a quemar concesionarios y tal, no había, imposible detenerlos. Fue un tal Aznar el que tomó la decisión de cambiar la ley para que si los chavales quemaban un autobús, los padres pagaran la factura. Oye, no volvieron a salir. Se acabó la historia. Se quedaron los papás le dijeron a los niños, oye, que salga tu amigo, tú no salgas, porque la factura la pago yo. O sea que ese miedo de van a quemar las calles, ¿de qué? Somos muchos y muchos más. Y ellos son mucho más cobardes que nosotros. Muchísimo más. O sea que ni el desistimiento ni el miedo. Muy bueno, Rosa. Digo que quiero felicitarla por esta conferencia que me ha abierto muchas cosas, aunque efectivamente yo ya las tenía abiertas, porque yo he sido presidenta de un sindicato aquí en Burgos, ¿no? Y ha habido unos tiempos difíciles, sé lo que conlleva todo esto. Me ha encantado, solo quiero decir eso, toda la conferencia que ha dado, y nos ha abierto quizás mucho los ojos, los teníamos ya abiertos, pero bueno, nos has asegurado mucho más. Y yo estoy encantada, me ha encantado tu conferencia. Muchas gracias. Yo era presidenta del CSIC de Burgos. Ah, qué bueno. No, era de izquierdas, pero eso no me importa. No. Eso no me importa, porque yo cuando defiendo a una persona no miro ni a quién vota ni de qué es, sino lo que nos parece justo. Efectivamente. No, es que muchas gracias, señora. Es que eso que acaba de decir es que es la clave. Es que estamos en un momento de nuestra democracia en que esto no va de derechas o de izquierdas, va de democracia o tiranía, así de claro. O sea, va de democracia o tiranía, de que recompongamos en nuestras instituciones, en nuestra convivencia, la unidad y el acuerdo entre diferentes, va de eso, no va de ser más de derechas o ser más de izquierdas. Y en eso, a ver, eso nos lo han dejado muy mal, o sea, está muy complicado y va a necesitar mucho tiempo, mucha inteligencia, mucha paciencia, mucha constancia para volver a unir lo que se ha roto, ¿no? Porque se ha roto a conciencia, ¿no? Y la frustración y también, no sé, la división y la bronca es una cosa demasiado permanente, pero va de eso, no va de ser más de derechas o de ser más de izquierdas, sino de reconstruir pues todo lo que se ha roto y, en fin, y de defender a aquellos que siguen haciendo su trabajo, desde el funcionario que hace el informe que tiene que hacer, le digan lo que le digan, hasta el juez que dicta sentencia al margen de lo que le digan. En fin, ahora mismo yo siempre he dicho, en España yo he tenido siempre por escudos de nuestra democracia, y lo siguen siendo, pero sobre todo en los tiempos duros de ETA, los escudos de la democracia para mí era la Guardia Civil y la Policía Nacional, eran los escudos de la democracia, no los míos, que también, porque me acompañaban y me protegían, sino los de la democracia, porque si ellos no hubieran expuesto su vida, si ellos no hubieran trabajado, si ellos no hubieran cumplido con su obligación, en España no viviríamos en democracia, ETA hubiera triunfado, porque, a ver, ETA no nace contra la dictadura, nace contra la democracia, que esa es otra de las grandes mentiras, que merece la pena, en fin, hacer números, ¿no? ETA nace, como toda organización terrorista, contra la democracia. El terrorismo lleva en su seno terminar con las sociedades plurales y democráticas, o sea, en su esencia, vaya, y por tanto nace contra la democracia. ETA, la primera víctima de ETA se produce en el año 1960. Es un guardia civil de 20 y pocos años, y es un guardia civil que para en un control a un coche y resulta que dentro del coche hay dos terroristas, uno lleva pistola, se asusta y le pega un tiro. Pero no, quiero decir que es años 60. Durante la vida de Franco, ETA asesina a 47 personas.
Hasta 857 los asesina durante y contra la democracia. 97 entre el año que muere Franco y el año que se aprueba la Constitución. 97. O sea, porque ahí asesina furibundamente porque no quiere que se apruebe la Constitución. O sea, quiere impedir que tengamos una oportunidad de vivir en democracia. Entonces, eso, o sea, cuando dice, no, es que está claro, esa es la legitimación social que hace Zapatero. No tienen razón, que decía Eguiguren, pero tienen sus razones. Claro, nació contra la dictadura. Hoy le preguntas a los jóvenes y te dirán eso, hombre, no estamos de acuerdo, pero claro, nació contra la dictadura. No nació contra la dictadura. O sea, nació contra la democracia y asesinó para impedir que la democracia triunfara, asesinó contra la democracia. Y, por cierto, los números son importantes también. 379 crímenes de ETA están sin juzgar. Del total de los crímenes de ETA, de los 857, 379 están sin juzgar. O sea, que no se han juzgado. Y nos dicen que no hablemos de ETA, que ETA es el pasado. O sea, Franco es el presente, ETA es el pasado. ETA es el presente, o sea, es nuestra historia, es nuestra vida, es nuestra historia y a sus víctimas les debemos poder estar hablando como estamos hablando, podernos mover por el resto de Europa. Entonces, cuando alguien dice esto de, no, es que no quieren, no, de ETA no hay que hablar, ETA, bueno, en fin, ETA, dice, ETA ya no mata. A mí me dicen algunas veces, estos locos que te escriben por ahí, no, hombre, parece que echa usted mucho en falta a ETA. Digo, hombre, claro, como que ahora salgo de casa sin escoltas, o sea, realmente, dice, pero ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza? Claro, dice, no, de ETA ya no hay que hablar. ¿Cómo que no hay que hablar de ETA? Pero si es que 379 crímenes sin juzgar, un montón de terroristas en Venezuela, cuando dice Zapatero que ha liberado a muchos, sí, a los terroristas que están en Venezuela, protegidos en Venezuela por Maduro, que se mueven de Venezuela a España, como hemos sabido, y se mueven y vuelven otra vez, incumpliendo todas las normas. ¿Dónde está de Juana Chaos? En Venezuela, protegido por el régimen de Maduro. ¿Por qué? Porque allí lo ha mandado Zapatero, en su día. Claro, ha liberado a muchos, a los terroristas, claro que sí, para que vivan como ciudadanos. Entonces, la historia es muy importante, hay que explicarla, hay que contarla, y efectivamente esto no va ni de derechas ni de izquierdas. Y esto de que te llamen facha y tal, que decía y tal, a mí es que me la repampinfla, o sea, no sé cómo contarle eso. O sea, dice, bueno, es que hay gente que se agobia. Dice, no. Bueno, yo le decía antes cuando estaba tomando café, como que yo hay semanas que si me lo han llamado poco, digo, estás aflojando, Rosa. algo no estás haciendo bien. No, dicho de broma. Sí, hay mucha gente todavía que eso... es que yo no soy fan. Pues no, pues si no eres, ¿por qué te das por aludido? O sea, pues es que, en fin, hay que seguir adelante. Bueno, pues no es obligatorio. Bueno, pues agradecer muchísimo a Rosa su presencia y, como no, todo el conocimiento que nos ha dado a todos. Y yo la lectura que salgo de aquí, si me lo permites, es que no tengamos miedo. Que nosotros, de nuestras maneras de actuar, va a depender mucho la reconstrucción que necesitamos de nuestro país. Bajo mi humilde punto de vista, que creo que ahora mismo estamos bastante mal. Entonces, pues eso, que no tengamos miedo. Yo también le comentaba antes que si cada vez que te pones en contra de una opinión del gobierno te llaman facha, te llaman... Pues efectivamente, que nos dé lo mismo. Y que depende de nosotros el cambiar un poco el destino de la historia. Y que no hay que tener miedo y que tiremos adelante y que necesitamos a muchas personas como Rosa. Muchísimas gracias, Rosa, por estar hoy con nosotros. Sí, espérenme, que a la gente que puedo decir.